¿Qué tal, mis amigos? Otra vez de nuevo con ustedes, el maestro Antonio Chávez. Ya saben que los quiero mucho y hoy estamos muy motivados porque tenemos un nuevo video y todo lo relacionado acerca de los artículos a, and, da. Comenzamos. Ok, la introducción es artículos a, and, da, de una manera fácil y sencilla, sin tanto preámbulo. Cuando hable español, cuando hable inglés, voy a tratar de hacerlo lo más despacio posible para que sepas de qué se está hablando la oración. I will speak so slowly so you can understand me. My explanation. Te voy a hablar despacito y de esa manera me puedes tú entender la oración, para que empecemos a practicar little by little, step by step. I'll try to be accurate and to the point. Como diríamos, voy a tratar de ser preciso y al grano, que en inglés sería concise, accurate and to the point. Ok, antes vamos a empezar con el artículo a, and, da. Lo que significa en español: a significa una, y es un artículo indeterminado, como les decía en la introducción. Después tenemos el and, que es lo mismo, una, y aquí viene el bueno, el que viene el da, que puede ser la, el, los, las, y aquí se me olvidó, pero es unas, unos. Ok, después tenemos unos ejemplos. Lo puse en español y en inglés para que puedan practicar el significado de la oración en inglés. Dice: the article a, que es a, is used before a consonant sound. El artículo a es usado antes de un sonido de consonante, ¿verdad? Y el artículo and es usado. The article and is used before a vowel sound. El artículo and es usado antes de un sonido vocálico, o que se escuche como vocal. Ok, no confundamos la regla que antes, cuando empecé a estudiar inglés, yo decía: cuando empiece con vocal se va a utilizar and, y caí en la trampa muchas veces porque no sabía distinguir que el sonido vocálico, como por ejemplo a doctor, a lion, a table, a garage. Ese es el artículo a, que sea un doctor, un león, una mesa y una cochera, la traducción. Después tenemos los artículos que empiezan con an engineer, an elephant, an umbrella, an ice cream. Ok, aquí sería un ingeniero, un elefante, un paraguas o sombrilla, una nieve, que le decimos en español aquí en México, o un helado. Entonces aquí se inició con an porque el sonido es vocálico. Aquí coincidió que empezó con vocal, entonces le pone la n. Y esa sería la introducción. Ahora vamos a ver cómo utilizaremos muy común usar estos artículos muy confusos. Son confusing artículos confusos. Dice aquí en inglés: sometimes some vowels take the article a because they don't have a vowel sound. A veces algunos vocales toman el artículo a porque ellos no tienen sonido de vocal. Por ejemplo, al principio diría, empezó con la palabra university, empezaría con la vocal u en español, pero la pronunciación no es u, es you. Entonces, como no tiene el sonido vocálico, sería el artículo a. Entonces, a university. ¿Ok?
Es en una universidad. El otro empezaría con una E. Y lo mismo, you. Es European guy, entonces no es E. El sonido es you. Entonces, como no es un sonido vocálico, tengo que respetar la regla y dice, si no es sonido vocálico, vas a utilizar A. Entonces sería a European guy, un chico europeo. Ahora viene, si me fuera por la regla de que es consonante, aquí tendría que utilizar A, ¿verdad? Porque una hora. Entonces, pero como la H es muda, no se escucha, entonces tengo que utilizar an hour. Entonces aquí sería, porque es un sonido vocálico. El otro sería me confundo porque es una N, es un consonante, tiene que ser A. No, es an NBA player porque es un sonido vocálico. Es ¿qué se escucha? Una vocal. NBA player. An NBA player. An NBA player. Entonces sonido vocálico, entonces tengo que ser an. Un jugador de la NBA. El otro ejemplo que puede ser confuso es una F y tú pensarías que es una consonante, tiene que ser A. Pues no, es an FBA person. Es una persona del FBI. Entonces aquí sería an. Ok. Son las confusas. Ahora vamos con the definite article. El artículo definido. Es used before a noun. Es usado antes de un sustantivo o sustantivos. Entonces el artículo determinado, el que determina, siempre va a utilizarse para masculinos, femeninos, plurales, singulares. Va a ser personas, ya que tenemos la clasificación de los sustantivos. Tenemos 5 tipos de sustantivos. Tenemos las personas, people, animals, animales, things, cosas, places, lugares, and ideas, ideas. O sea, el artículo da es usado antes de un sustantivo, plural o singular. Ya les expliqué. Femenino, masculino, singular o plural. Y por ejemplo, aquí está el primer ejemplo. Dice, the carpenter is making a chair. El carpintero está haciendo una silla. Entonces el artículo, como ya estamos viendo al sustantivo, ya lo reconocimos y sabes de quién estamos hablando, utilizamos el artículo the. The carpenter is making a chair. Okay, y aquí le puse en negritas para que vean de dónde, que el da es él. Si se fijan, en inglés todos los artículos nomás tienen un artículo de ellos, y nosotros tenemos muchos. Tenemos él sin la tilde, que es una cosa, y sin con la tilde es el sujeto pronombre. Pero el él sin la tilde, que conocemos la cosita de arriba de la E, estamos hablando de una cosa. Entonces sería el carpintero está haciendo una silla. Después dice the doctors are in the hospital. Los doctores están en el hospital. Es un plural, entonces el artículo es el mismo, aunque sea singular o plural. Y aquí el artículo en español ya cambió, ya no es él, serían los doctores. So, the dog is barking in the street. El perro está ladrando en la calle. Y aquí vemos que el artículo es el mismo en inglés, da, y aquí no, es él. Siguiente es the cat is sleeping on the sofa. El gato está durmiendo en el sofá. Cuando ustedes ven dos S juntas, aquí en este contexto, en esta oración, es is sleeping. Se va a pronunciar nomás una. When you see two S together, just pronounce just one. The cat is sleeping. La siguiente es the pen is on the desk. La pluma. Aquí el artículo es la, porque es un artículo masculino, no, femenino. Y aquí no cambió. El artículo da. La pluma está en el escritorio. The plates are in the sink. Los platos están en el refrigeradero o en la tarja.
Entonces el artículo da no cambió y aquí sí, los, porque es plural. The kitchen is dirty. La cocina está sucia. La es femenino, porque nosotros en español tenemos sexo femenino y masculino en los sustantivos. En inglés rara vez vas a ver esta situación. The people in the office. Aquí ya conoce la gente que está en la oficina, la apuntas. Haz de cuenta que el da estás señalándolo con tus ojos. Las personas en la oficina, aquí son las, porque es femenino. The hate you keep is bad for your health. El odio que tú mantienes es malo para tu salud. Aquí este es un sustantivo de idea, es intangible, pero el artículo da, y aquí sería el. El siguiente artículo es the love you have for me is wonderful. El amor que tú me tienes es maravilloso. Entonces aquí estamos da antecediendo a un sustantivo de idea, el amor. Entonces aquí tenemos el que representó el artículo en español. Ok, el siguiente vería cuando mencionas la categoría de una persona o algo, tienes que usar a o an, o una jerarquía, o algo que usas para identificar a una persona. Por ejemplo, I'm an English teacher, I'm an English teacher. Entonces aquí el artículo es an, porque estás clasificando a la persona. Yo soy un maestro de inglés. Y aquí en el segundo ejemplo es my car is a 2010 Nissan Altima. Mi carro es un Altima Nissan 2010. Entonces aquí, como estás clasificando, vas a utilizar siempre el artículo a. Y my best friend Bernardo is an intelligent person. Aquí el artículo estás clasificando a una persona, pero aquí como empezó con un sonido consonante o un sonido vocálico que viene siendo la I de inteligente, entonces se le pone an. Mi mejor amigo Bernardo es una persona inteligente. La segunda, my cousin Monica is my religion. Mi prima Mónica es una miembro, aquí en este contexto es un miembro de mi religión. Ok, entonces aquí sería a, porque es clasificación. Amparo, my cousin worked as a model for 3 years. Mi prima Amparo trabajó como una modelo por 3 años. Entonces, ¿qué serían las clasificaciones? Ahora, este es uno de los temas que más me interesa que estemos de acuerdo y que le pongan atención. Cuando no se utilizan artículos. Ok, cuando tú generalizas con plurales o sustantivos no contables, no debes utilizar artículos. Por ejemplo, nosotros en español decimos los estudiantes deberían respetar a los maestros, y en inglés no tienes da, porque estás generalizando, no te estás especificando determinados estudiantes, estás hablando de general. Entonces aquí tienes que considerar que estás hablando de todos. Entonces, students should respect teachers. Ok, aquí el ejemplo, elephants are very intelligent. ¿De qué elefantes estás hablando? ¿De los del África o los del zoológico? No, hablas de todos los elefantes y estás generalizando que son todos. Entonces aquí vas a eliminar en inglés el artículo da, y en español no, en español tenemos que ponerlo. Por eso vino la confusión. Los elefantes son muy inteligentes, y como te repetía en uno de los videos anteriores, nosotros en español tenemos, en el adjetivo le ponemos la S para clasificar o para dar una descripción o un adjetivo a un sustantivo, pero en inglés nunca vas a llevar una S a un adjetivo calificativo. Aquí está, aquí no van a ser elephants are very intelligent, no, eliminas la S y eliminas da, estás generalizando.
Otro ejemplo dice: I like watching romantic movies. Me gusta ver las películas románticas. En español diría las películas, porque estoy clasificando a las en muchas, este artículo las. Pero yo estoy mencionando en inglés I like watching romantic movies. Aquí no estoy mencionando en específico una película y estoy generalizando. Ya con el hecho de generalizar, elimino el artículo. El siguiente es: education is necessary for you. La educación es necesaria para ti. Aquí en español sí tenemos la, pero en inglés, como estás hablando de educación general, se elimina el artículo. Siguiente ejemplo dice: do you like tea? Estás generalizando que si te gusta el té. A la persona que le preguntas no estás especificando qué tipo de té. Ese en general también se elimina el artículo. Nunca vas a decir do you like that tea. Podría ser that tea siempre y cuando sea el té que le preparaste a la persona. Si tú le preparas un té en este momento y se lo das enfrente de ti, tú le puedes decir do you like that tea, porque tú estás viendo el té ese que estás viendo. Pero si estás hablando generalizado, no menciones da. Ok. Y aquí vienen algunos ejemplos que tenemos que suenan como nosotros en español, pero están incorrectos. Por ejemplo, a veces algunos estudiantes ponen en sus notaciones: the plants are important for our life. Las plantas son importantes para nuestra vida. ¿Está correcto en español? Entonces este artículo lo puse en rojo. No lo debes de poner, porque estás hablando de todas las plantas del mundo. Entonces aquí se elimina el artículo. El siguiente ejemplo es: the soccer players make a lot of money. Los jugadores de soccer ganan mucho dinero, hacen mucho dinero. Entonces también, ¿de qué jugador estoy hablando? De todos en el mundo. Entonces no lleva artículo. The oxygen is in the air. El oxígeno está en el aire. Se oye bonito en español, pero no lleva artículo porque está generalizando. Otra regla que dice que los nombres propios, proper nouns, nunca van a llevar artículo. No puedes decir I like the Susan. Me gusta la Susan. No, en inglés es I like Susan. O cuando hablas de un estado, I like Guadalajara. No puedes decir I like the Guadalajara. Entonces, esta es una regla general. Nombres propios, nombres de personas, lugares, no uses artículos. Ok. Y estados. Bueno, creo que eso es todo por hoy. Espero que hayan entendido este punto de no utilizar artículos cuando no debes de utilizarlos y utilizarlos cuando debes utilizarlos. Y si tienes alguna duda, no dejes de comentarlo. Si quieres que haga un video acerca de un tema que se te haga un poco complicado, no dudes en escribirlo, en comentarlo, y con gusto lo puedo hacer. Espero que hayan entendido todo este tema que es para nosotros tan confuso muchas veces, porque para nosotros en español siempre mencionamos artículos para todo, pero ellos a veces lo mencionan, a veces no. Entonces no se les olvide suscribirse si no están suscritos. Espero que den like y nos vemos a la próxima. Espero que les vaya bien como siempre y muchas gracias.